Video número 37. En el video 37 vamos a continuar nuestros análisis de cánones humanos. En esta ocasión vamos a hacer las mismas vistas que analizamos cuando llevamos a cabo el canon masculino simplificado. Hay una serie de datos que coinciden, de manera que es casi, de cierta manera, una repetición en algunos aspectos. Comenzamos sin más preámbulos. De nuevo tenemos 7 cabezas y media. Vamos a trazar un óvalo, un semióvalo. Ese semióvalo va a tener una proporción más concreta cuando estudiemos la cabeza por aparte. Los ejes tienen las mismas alturas que en el caso del canon masculino. Si dentro de la cabeza 2 buscamos la tercera parte de su altura, podemos situar allí la altura del eje de los hombros y comienzan las diferencias en proporción con el canon masculino. Tratándose de la figura femenina, conviene que los hombros sean un poco más angostos para una representación más eficiente. Entonces, en lugar de las 2 cabezas que usamos en el hombre para los hombros, vamos a plantear aquí, en la altura de los hombros, un total de cabeza y media como ancho máximo. Hombros, ancho, total, 1,5 cabezas. De manera que si tenemos la cabeza como unidad de medida y la repartimos inicialmente acá y una cuarta parte más a cada lado, tenemos como resultado unos hombros más angostos. Repito, para evitar confusiones, en el hombre la distancia entre este punto y este era un total de 2 cabezas, 2 veces esta distancia. En la figura femenina, el total de un hombro al otro es de 1 cabeza y media, es decir, media cabeza menos de ancho que en el hombre. En la cintura, en cambio, la medida es la misma. De nuevo tenemos como referente la cabeza en la cabeza 3, la altura de la cintura no cambia, figura femenina, 1 cabeza colocamos acá en total. Rápidamente llegamos a la esquematización de un tórax por medio del trapecio que ya conocemos. Notamos entonces, si lo comparamos con el video de la figura masculina, cómo este trapecio es bastante más angosto debido a la proporción diferente de los hombros. En la pelvis, en cambio, a diferencia del hombre, vamos a usar la misma distancia de los hombros, cabeza y media, en la cabeza 4, de manera que al hacer la pelvis del mismo ancho que los hombros, estamos asegurándonos de generar una estructura por medio de un arco muy simplificada que representa una de las características más usuales de la anatomía femenina, y es el volumen ensanchado de la pelvis, muy diferente a la proporción que usamos en el canon masculino. Repito, hombros, cabeza y media, cintura, 1 cabeza, igual que en el hombre, y pelvis, un total de 1,5 cabezas, es decir, la misma dimensión de los hombros. Trazamos la estructura, enlazamos a la manera de una elipse la cintura, comenzamos a involucrar volúmenes simplificados. El cuello no lo vamos a hacer igual de grueso que en el hombre, podríamos usar 1/3 de cabeza acá, 1/3 de cabeza en el diámetro, nos da como resultado un cilindro mucho más esbelto, y los trapecios tampoco serán como en el hombre, sino un simple arco en posición como se ve acá, hacia abajo. De modo que comenzamos a notar que la figura empieza a diferenciarse claramente del torso masculino. Los hombros, como hicimos también con el hombre, lo voy a señalar en color azul, sin pasar esta perpendicular. Los dibujamos como un par de esferas, pueden tener el diámetro de este cuello. Este cuello, repito, tiene 1/3 de cabeza, ¿no? 1/3 de cabeza. Hacemos la esfera
correspondiente a esta parte, 1/3 de cabeza, ahí está el diámetro, y el otro hombro exactamente igual. Ahí. En el tórax femenino está, por supuesto, la dificultad de la representación de los senos. Vamos a geometrizar de esta manera, usando una cabeza de ancho como hicimos con el hombre, colocada a la altura del pectoral, tal y como sucede con el hombre. Aquí estaría el pectoral. Traducimos de esta manera la simplificación del tórax. Los centros de los hombros los convertimos en estas dos diagonales. Esta sería la primera parte del tórax femenino. Colocamos otra línea por debajo, podría ser la cuarta parte de la cabeza, 1/4 de cabeza aquí, 1/4 de cabeza en este lugar, y nos imaginamos un plano geométrico en descenso. Este plano será más comprensible cuando dibujemos la vista lateral. Por lo pronto, démosle un sombreado para entender que el plano va en descenso y queda en penumbra. Y finalmente reducimos el tórax, igual que en el hombre, desde el centro del hombro hasta la cintura. Quitamos una pequeña porción del tórax. Recordemos que el prototipo de figura que estamos analizando por lo pronto es una figura llamada mesomorfa, que son las figuras que en promedio se analizan en los cánones. Esto es repetición del esquema masculino. A la mitad de la altura de la pelvis ponemos un eje, que será el extremo de las caderas, y hacemos la simplificación de dos muy estrechas elipses representando el comienzo de los muslos. Característica típica de los cánones femeninos mesomorfos: los muslos se van a ver muy cónicos, mucho más que en el hombre, debido al ancho de las caderas. Las medidas, en cambio, de altura son las mismas. Estamos en la cabeza número 4, 5,5, mitad de la cabeza 6, igual que en el hombre. Ponemos también una línea de guía. Sobre ella esquematizamos un par de elipses que pueden ser iguales al cuello, el mismo diámetro que el cuello, 1/3 de cabeza para cada una. Y unimos con una curva suave la cadera con las rodillas. Ahí tenemos el resultado de esa abstracción. Por el centro dividimos con más energía para separar la forma de ambos muslos, que como vemos son muy cónicos, más acentuadamente cónicos que lo que vimos en la figura masculina. Ello debido, por supuesto, a las caderas que son más anchas. Aquí puede sobrar un pequeño trozo de la proporción. De todas formas, en realidad no nos va a quedar la cadera exactamente igual a los hombros, levemente más angosta, como efectivamente sucede en el cuerpo del canon femenino, pero habiéndolo medido en este lugar, sí tenemos en cuenta el mismo ancho de los hombros. Aquí estaría entonces la primera parte. De ahí hacia abajo en la pierna todo es igual a lo que hicimos con el canon masculino. Esferas. El llegar aquí al final de la cabeza 6, volvemos a colocar una cabeza de ancho, igual que en la cintura. Ahí estaría. Nuevamente hacemos un par de elipses que representan el volumen de las piernas o pantorrillas, y la misma estrategia que en el canon masculino. Hacemos curvas dobles uniendo todas las partes del esquema, terminando en 7,5 acá. Todos los procesos que estamos haciendo en esta parte de las piernas son los mismos que en el hombre. Nuevamente una cabeza en los pies. También sucedió así en el canon masculino. Un par de trapecios y un par de arcos representando los dedos. Tenemos los pies de frente.
Faltan los brazos, a punto de concluir. Vamos a hacerlos entonces como en el hombre, a la altura de la cintura, aunque en el canon clásico grecorromano se habla de que los codos en la mujer pueden quedar levemente por encima de la cintura. Es preferible tomar un referente más simple, pensar siempre en la cintura como la altura promedio. Igual que en el hombre, no vamos a hacer el brazo igual de grueso al hombro, un poquito más angosto. Y un detalle interesante en el esquema, y es, no estoy dibujando la cara externa del brazo en posición perpendicular, sino un poco inclinada, porque las caderas, al ser más anchas, van a interferir con el dibujo del antebrazo. Hacemos unos brazos delgados que se asoman debajo del tórax, ahí los tenemos, pero siempre basándonos en la forma más sencilla de esquematizarlos, que es el cilindro. Los codos como esferas, debajo de la cabeza 4, igual que en el hombre, otra pequeña esfera que representa las muñecas al lado y lado, y el cono del antebrazo resultante, que puede llegar a quedar tocando la cadera, ¿no? No hay ningún problema en eso, si queda tocando las caderas. La mano también, medida desde las rodillas donde se unen con el muslo y el pubis, cabeza 4. La mitad de esa distancia nos da el esquema de la mano, muy sencillo, un trapecio pequeñito, un arco por ahora mientras empezamos a analizar en detalle las manos. Terminamos el esquema con la línea media, que sería la altura de los ojos, un par de rectas que hacen un poco más geométrico el cráneo. Retocamos las líneas, ponemos una pequeña elipse que representa el mentón y uniendo el conjunto tenemos el final del esquema. Los hombros siempre levemente más anchos que los brazos. Detalle importante de la estructura. Ahí tenemos el resultado esquemático, vista frontal, canon femenino simplificado.